nosotros con nuestros hijos, que Dios nos dé la sabiduría para criarlos en el temor del Señor. Porque de qué sirve, hermanos, que nuestros hijos tengan títulos y dinero si pierden su alma. De nada les va a servir. No hay mejor herencia que les podamos dejar que la palabra de Dios, que Cristo en sus corazones. Que Dios tome nuestras futuras generaciones, nietos, bisnietos y todas las generaciones que no hemos de ver, pero que las tome, que son suyas en el nombre de Jesús. Hermanos, esta mañana vamos a meditar en una prédica titulada Viviendo con la eternidad en el corazón. Porque sabemos, hermanos, que nosotros estamos aquí de paso y tenemos que recordárselo a nuestra alma, que este no es nuestro lugar final. Así que para eso, para meditar, hermanos, en este título, vamos a buscar en la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 10 versículos de ese capítulo. 2 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 10. Cuando ya lo tengan, me da un fuerte amén y nos vamos a poner de pie para leer su bendita palabra con amor, con reverencia, así como hemos venido a este lugar, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y lo vamos a leer como está escrito, en el nombre del Padre, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Dice como está escrito: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, porque hoy nos despertó y nos levantó. Nos dormimos, Señor, y despertamos porque usted nos sustenta, mi Dios eterno, porque usted nos protege, Señor. Y aquí estamos presentes para usted, mi Dios, para que usted nos hable, nos anime, nos redarguya y nos edifique con su bendita palabra. Señor, bendiga a mis hermanos. Bendiga, Señor, esas mentes. Ábralas, Padre, a un nuevo discernimiento, que su Espíritu Santo nos hable en esta mañana y transforme nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, estamos reunidos para su gloria y para su honra. Háblenos, Señor, que sus siervos escuchan. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria sea dada a nuestro Dios, hermanos. Hemos leído una preciosa palabra de Dios que el Señor dejó como aliento para su iglesia. Hermanos, les decía que este título se llama Viviendo con la eternidad en el corazón. Y yo quiero comenzar diciendo que hay personas, hermanos, que aparentemente lo tienen todo, tienen trabajo, tienen familia, tienen dinero, aparentemente tienen las comodidades, los planes y las metas ya hechas, pero aún así viven agotadas por dentro. Pero ¿por qué sucede esto? Si para el mundo lo tienen todo, hermanos, sucede porque el ser humano fue creado para algo eterno. Y nada de lo que nosotros le demos del mundo va a saciar nuestra alma completamente. Es imposible saciar lo que está hecho para lo eterno con cosas temporales. Es como tratar, hermanos, de llenar un barril sin fondo. Van a intentar ponerle todo lo que se les encuentre al paso, pero no lo van a llenar. Siempre su corazón, su alma va a estar abatida, ansiosa, preocupada. Dicen que uno de los males modernos es la ansiedad. Dicen, el mal de este siglo es la ansiedad y la preocupación. Toda la gente anda como que es una hormiga, todos afanados en algo, pero sin buscar a Dios. Y eso, hermanos, genera la ansiedad en el corazón de toda persona. Hay personas que consiguen lo que soñaban, compraron lo que querían, se graduaron de lo que querían, hicieron lo que quisieron, pero no están llenos, hermanos.
Siguen sintiendo ansiedad, vacío, desesperanza, porque el problema no es, hermanos, lo de fuera, el problema es lo de adentro. ¿A dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas del Señor, de la eternidad? No hay masaje relajante, hermanos, ni las vacaciones, las vacaciones carísimas de París que puedan saciar un alma agotada. Porque hay mucha gente que dice, yo me siento agotado, me voy a dar unas vacaciones, voy a ir a que me den un masaje porque estoy estresado. Pero estas cosas, hermanos, no curan los males del alma. El único que cura los males del alma es Cristo, nuestro Salvador. Y solo Él puede hacer al hombre pleno y feliz. No hay otra cosa que lo pueda hacer sentir con propósito, sino solo el Señor. No es, hermanos, tener el cónyuge perfecto, no es tener los hijos perfectos, no es tener todo lo que un día anhelamos, ni los logros que podamos alcanzar. Es Cristo mismo, la plenitud del ser humano. Si no tenemos a Cristo, no vamos a ser plenos. Y ahí vemos a la gente ir y venir, pero vacía, pero triste. Y se dan una y otra vez en la pared, hermanos, porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Se dan una y otra vez y cometen los mismos errores porque no quieren venir a Cristo. Tienen miedo, tienen frustración, hay cansancio emocional. Cuando la vida, hermanos, gira alrededor de nosotros mismos, nuestros problemas se vuelven gigantes. Las pérdidas nos consumen, la frustración escapa a matarnos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en ¿quiénes? En nosotros mismos. Vivimos atrapados en el yo y no vemos donde tenemos que ver. Y creeríamos, hermanos, que estas cosas de tener como centro al yo, creeríamos que solo les pasa a las personas que no conocen a Dios, pero también les pasa a los creyentes. Eso, hermanos, sucede con los creyentes que aman a Dios, pero viven tan enfocados en sus luchas, en sus cargas, en sus problemas, en su vida diaria, que ya la mirada no está puesta en la promesa de Dios, sino en el yo, en la vida terrenal. Ya las preocupaciones los consumieron, ya la circunstancia se los tragó y sus ojos no están puestos en Dios. Hermanos, si nosotros tenemos la vista en lo que somos en esta carne, estamos perdidos. Porque todas las promesas del Señor, toda la esperanza que hay en Cristo, entonces nosotros la hemos dejado de lado porque nuestra perspectiva ha cambiado. Yo estoy viendo mi problema, mi imposibilidad, pero no estoy viendo a Dios. ¿Dónde ha quedado la perspectiva eterna? Ha quedado fuera de nuestra vista. Entonces Pablo, escribiendo en medio de sufrimientos y de angustias a la iglesia de Corintios, les dice: el creyente no debe vivir solamente mirando la tierra, debe vivir con la eternidad en el corazón. No podemos nosotros estar siempre pendientes de lo de aquí y olvidándonos de nuestro Señor. Cuando la mirada vuelve a Cristo, los problemas no desaparecen, pero, hermanos, dejan de ocupar el trono de nuestro corazón. Y esta es una pregunta para reflexionar: ¿quién tiene el trono de nuestro corazón? ¿Si es este mundo o es el Señor que nos ha salvado? Hermanos, si algo o alguien más ocupa el trono de nuestra vida, jamás vamos a estar bien espiritualmente. Nos congreguemos sin falta, así leamos la palabra, así adoremos. Si Dios no es el centro de nuestro corazón, espiritualmente no vamos a estar bien. Recordemos que la prosperidad material no necesariamente es muestra de bendición de Dios. La verdadera muestra de la bendición de Dios es un corazón y una vida transformada que vive para agradar a Dios. Porque todo lo demás que podamos tener es añadidura, y lo dice la palabra del Señor. Y lo digo porque muchas personas piensan que tener bendición es tener muchos bienes materiales. Pero en verdad, hermanos, la verdadera prueba de que Dios está y que habita el Espíritu Santo en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: por sus frutos los conoceréis.
Y el reino de Dios no se trata de bienes materiales ni de lo que podamos tener en esta tierra. ¿Es malo tener bienes materiales? No. Lo malo es que el centro de nuestro corazón sea lo material. La búsqueda de esto, el afán, el trabajar sin desmayar para ver qué logro acumular. Y que si hay culto en la iglesia no importa porque yo tengo que trabajar. Y recordamos las palabras de Jesús cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? En el contexto del pasaje que acabamos de leer, hermanos, la segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de 55, 57 años después de Cristo. Y él lo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia, hermanos, que recién estaba plantada y estaban pasando por tribulaciones, por desesperaciones. Personas como usted y como yo que no la tenían fácil para experimentar su fe. Y Pablo, a su vez, también enfrentaba momentos difíciles, tristeza, dolores, sufrimientos. Como toda persona que está en este mundo, no estaban exentos a la aflicción de la que Jesús ya nos advirtió. Pero él les decía, para animarlos en esos momentos difíciles de tribulación, les decía: sí es cierto, hay sufrimiento y el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día con día. Y él dirigía la mirada de la iglesia hacia la esperanza eterna. Él quería que los creyentes comprendieran que la vida terrenal no es el destino final del creyente. Si nosotros no creyéramos en Dios, ahí sí fuera aceptable que nuestros ojos estuvieran en este mundo. Pero si nosotros creemos en Dios y en su Hijo amado, nuestro Salvador, el foco, nuestra mirada debe estar en lo eterno. Es como una lámpara, hermano. Usted la pone en su casa y de repente usted ve que está viendo para otro lado. Usted la tiene que reenfocar para que alumbre donde usted quiere que alumbre. Y la palabra del Señor compara también nuestra vista como una lámpara. Entonces debemos estar siempre viendo al Hijo de Dios, porque nuestra vida terrenal es temporal. Lo veíamos en el versículo 1, hermanos. Vamos a volver a la palabra del Señor. En el versículo 1 nosotros leíamos: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Pablo está comparando a este cuerpo como una tienda, como un tabernáculo, como una tienda de campaña, hermanos. ¿Quiénes han ido alguna vez al bosque a acampar? ¿O quienes han puesto una tiendita de campaña para que los niños jueguen en la casa? ¿Cómo es la tienda de campaña? Es frágil, se mueve de un lugar a otro. Recordemos que el tabernáculo para el pueblo de Israel también era donde el Señor moraba. Y dependiendo cuando la nube se movía, también movían el tabernáculo. Pero una tienda es frágil, temporal. ¿Se ha fijado que unas están hechos de un material, de una telita que usted medio los toca y ya se rasgó? Pero por muy fuerte que sea una tienda de campaña, es frágil, sigue siendo frágil. Entonces Pablo lo compara al cuerpo con una tienda de campaña. Y eso es lo que somos: material frágil, temporal, movible, pasajero. Así que nuestra vida no está aquí. Yo sé que con los ojos terrenales esto es lo único que vemos, pero con los ojos espirituales vemos más allá, porque para eso vino a Jesús, para revelarnos las verdades celestiales, para mostrarnos el reino de su Padre. Nadie estuvo allá más que el Hijo, y es el Espíritu Santo que da testimonio de estas cosas. Y si nosotros las hemos creído por fe, cantábamos: con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Pues por esa fe nosotros creemos en ese reino celestial. El problema es que muchas veces vivimos como si esto fuera permanente. Se nos olvida que no somos de aquí. Nos desgastamos demasiado por las cosas temporales, demasiado, mucho énfasis en lo de la tierra, pero poca atención a lo del Señor. Hermanos, problemas diarios todos tenemos, dificultades todos tenemos, afanes los hay por mucho. Hermanos, en este mundo de apariencias, ansiedades, comparaciones, posesiones materiales, el creyente debe ser diferente. No podemos andar nosotros como las hormigas locas que no conocen a Dios. Nosotros vivimos con propósito, tenemos identidad. Sin embargo, sin darnos cuenta, terminamos viviendo atrapados en el yo. En lo que yo soy, en lo que yo hago, en lo que yo digo, en mi trabajo, en mis mascotas, en mis hijos, en mi cónyuge. ¿Y dónde queda mi Dios? Lo dejamos fuera de la ecuación.
Entonces, si pensamos demasiado, hermanos, en nosotros y no en Dios, vamos a vivir pensando en lo que no tenemos. Vamos a vivir pensando en lo que perdimos, en aquello que teníamos, pero hoy ya no. En eso vamos a vivir pensando. Vamos a vivir pensando en lo que otros hacen, lo que otros hicieron, lo que no salió como queríamos. Cuando las personas viven sin Dios como centro, tanto las promesas y la esperanza de Cristo Jesús no habitan en su mente ni en su corazón. Hermano, ¿qué somos nosotros sin la esperanza en Cristo? No somos nada. Se nos viene el mundo entero encima si no tuviéramos la esperanza en nuestro Salvador. Si Él lo es todo, y aún así hay cristianos que viven de esa manera, dejando de lado la verdad eterna y poniendo sus ojos en lo que ven. Hermanos, entre más cerca estemos de Dios, más nos vamos a parecer a Cristo. Entre más cerca estemos de Dios, más confianza le vamos a tener. Por el contrario, si nos alejamos, en nuestra mente no va a estar su palabra. Por eso, hermanos, es que Dios nos ha revelado el camino a Él, para que no estemos lejos del Señor. Porque no podemos, hermanos, vivir de verdad lejos de Dios. Por eso es que Dios nos mostró el camino, y ese camino es Jesucristo. Dios dice: crean en Jesús para que el Espíritu Santo more en ustedes, para que puedan leer la palabra y que ésta transforme. Porque sin el Espíritu Santo la Biblia es letra. Y a mí me pasó. Cuando yo no había rendido mi vida a Cristo, cuando yo no tenía el Espíritu Santo, yo leía la Biblia y para mí era letra que no me transformaba. Era letra que no entendía. Y yo decía: ¿por qué las personas que dicen que son cristianas leen la Biblia, las cambian, las transforman, y yo no cambio, yo no entiendo? ¿Qué es esto? Porque no había rendido mi vida al Señor, porque el Espíritu Santo no estaba en mí. Por eso el Señor nos dice: vengan a Jesús. Para que Dios sea el centro, es de meditar su palabra, alabar su nombre, congregarse para avanzar en comunidad. Por eso Dios nos dijo: no dejen de congregarse. Debemos saber que afuera del cuarto de oración hay personas, creyentes y no creyentes, que necesitan nuestra ayuda. Necesitan pan material, espiritual. Que hay hermanos en la fe que sufren afuera de esta iglesia, afuera del cuarto donde oramos, afuera de la casa donde adoramos al Señor. Debemos estar conscientes de esto. No podemos vivir encerrados en el yo, porque hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Todo lo que vemos, hermano, va a desaparecer un día. Y la gente dice: el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Hermanos, es muy probable que nuestra vida acabe antes que el mundo se acabe. Y como es muy probable que nosotros muramos antes que este mundo perezca, entonces aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado. Porque la fe, hermanos, debe tener obras. La fe se vive, no se pone de decoración en la casa. Y lo digo porque mientras nosotros vivimos, corremos el peligro de gastar nuestra vida viviendo para nosotros mismos, sin Cristo o con Cristo, pero criticando a pastores, criticando a líderes, criticando a las iglesias, comiéndonos a medio mundo. Corremos el riesgo, hermanos, de caer en esto que muchos han caído. Creen que en casa igual pueden ser hombres y mujeres de fe y no salir, no congregarse. Dicen: hoy la iglesia está de más porque está llena de corruptos, está llena de gente falsa, yo por eso no me congrego. Muchos creyentes han caído en este error de encerrarse en su casa, así como hicieron los esenios, marginarse de todos los demás. ¿Con quién van a practicar la paciencia, el amor y la benignidad? ¿Con quiénes si viven encerrados? Cuando nos congregamos, practicamos el amor al prójimo. Cuando salimos y evangelizamos, cuando salimos y predicamos y ayudamos, mostramos el amor de Dios a otros. La luz de Jesús no está para ser guardada en el cajón de mi cuarto. Tengo que ir y mostrarla. Si somos sal, salgamos y hagamos. Seamos luz, prediquemos. No solo se predica detrás de un púlpito. Hay mucha gente que necesita que usted le predique la palabra. Se sienta con usted a la par en el bus, trabaja con usted, es su vecino. Hay mucha gente que necesita la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado de no caer en este error moderno de la gente que dice: yo no necesito congregación ni iglesia, porque la misma palabra de Dios dice: no dejemos de congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? No solo para practicar el fruto del Espíritu Santo con nuestros hermanos, sino también para avanzar juntos hacia la meta.
No es lo mismo caminar solo que caminar con un equipo de gente que ora, que intercede, que avanza. Que cuando ven que uno va a claudicar, que uno va a caer, hermana, levántese en el nombre de Jesús. Vaya a la iglesia. Hay meses que pasamos sin ver a las personas, pero la oración no falta para ellas. No falta oración para ellos, para su familia, para que su fe no decaiga, para que si tienen enfermedad se sanen. Hay mensajes que se escriben. No andamos diciendo, le escribimos a fulano, no, pero escribimos para recordarles que les amamos, no con un amor terrenal, sino con un amor divino, el amor que Dios ha puesto en nosotros. Para eso estamos en congregación. Debemos convivir con los hermanos de la fe para practicar la paciencia y ese amor que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, enfoquémonos en lo eterno. Y pasa algo precioso, que si nos enfocamos en lo eterno, el Señor se encarga de que yo sea una mujer responsable con las cosas terrenales. Porque hay gente que lo lleva al extremo y dice, no, es que yo dejé de trabajar, dejé de cuidar familia, ya yo voy a dejar a mi esposo porque yo me voy a dedicar a la obra. Y eso no es así. Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo nos lleva a cumplir con lo celestial y con lo terrenal. El cristiano es más eficiente en su trabajo, llega más temprano que los demás, trabaja un poquito más que los otros. Porque Dios ordena nuestro caminar. Cuando yo me enfoco en el Señor, yo soy diligente con mi vida terrenal también. No se trata que yo dejo todo tirado. Cuando yo tengo como centro a Dios, entonces soy más productiva porque vivo con propósito. No le ando preguntando a la gente qué voy a hacer. Ya Dios me dijo qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de ser. Dios nos ayuda a vivir con su sabiduría, porque sin Dios, hermanos, no se sabe vivir. Uno existe y toma malas decisiones, se daña a sí mismo y daña a los otros de paso. Todo eso cuando se vive sin Dios, porque no hay sabiduría. Pero cuando venimos a Cristo, dice su palabra, el que sea falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Dios se la va a dar. Hay una gran diferencia a vivir con Dios, a solo existir sin Dios. Muchos pasamos por ahí, comíamos y bebíamos, pero estábamos muertos por dentro. Ya éramos cadáveres andantes, huesos caminando. Pero qué milagro del Señor que le dio carne a esos huesos y le dio vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que somos nosotros. Hay gente que lee esa palabra de los huesos secos y dice, ay, qué milagro tan sorprendente, yo quisiera uno así. Nosotros somos ese milagro, hermanos, porque estábamos muertos en delitos y pecados y aquí somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ese es milagro. Hay gente que dice que los tiempos de los milagros han pasado. No, mis hermanos, usted, yo, nuestra vida es un milagro de Dios. Los hijos que tenemos y los que han de venir son un milagro de Dios. La iglesia que avanza a pesar de este mundo es un milagro de Dios. Porque sí hay muchos lugares que se abren los domingos para que la gente vaya a entretenerse, pero el alma cansada hecha por Dios no necesita entretenimiento, necesita a Cristo. El entretenimiento solo adormece la mente y el corazón. Hasta dormida se queda la gente viendo película tras película. Las palomitas que comen hasta les hacen estragos en el estómago porque no es lo que necesitan. Necesitan la palabra viva, necesitan el Espíritu de Dios para que se cumpla lo que Jesús le dijo a la mujer del pozo. Quien beba de esta agua, dentro de sí brotará agua fresca, agua viva para la eternidad. Y la mujer le dice, deme de esa agua, Señor, porque no quiero volver a tener sed. En esta mañana nosotros tenemos el manantial de vida, la fuente, no cisternas, la fuente de vida en Cristo Jesús. Sintámonos dichosos y gozosos de eso, porque nuestra vida no tiene como destino final esta tierra. Pero cuando la vida gira alrededor de nosotros mismos, todo problema parece gigante. Todo, ya me cayó el mundo encima. Por no tener a Dios como centro. Pero Dios nos recuerda, esto no es eterno. El problema, los gigantes, lo que sea que nosotros podamos estar enfrentando, no es eterno. Todo pasa, hermanos. Tanto lo bueno como lo malo, todo pasa. Pero la palabra de Dios permanece. Y dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por eso es que nosotros debemos vivir confiados en el Señor. Esperanza puesta ¿en quién? En Cristo. No en mi sueldo, no en mi trabajo, no en mi salud, porque hoy estoy bien, mañana ya puedo amanecer muda y con parálisis. Solo Dios sabe lo que va a hacer de mi vida y de la suya. Pero hoy, hermanos,
tenemos esta promesa de Dios, que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Y debemos vivir confiados en eso. Las circunstancias cambian, sí. Pueden cambiar de un momento para otro. Hay uno que dice, es que mi realidad puede cambiar de un día para otro. De un minuto a otro puede cambiar la realidad. Una llamada diferente. ¿Qué pasó? Esto sucedió. La vida nos cambió. ¿Cuántas personas no han estado hablando en televisión y han caído con derrame o con paro en el momento? De un segundo a otro. Y así es la vida del ser humano. Como toda hierba que se seca. Por eso el salmista le decía, Señor, deme sabiduría para vivir mis días en la tierra, sabiendo que así como la hierba que se seca, así voy a perecer yo también, y nadie va a tener memoria de mí. Hermanos, si cuando muramos nadie se acuerda de nosotros, que se acuerde Cristo, y con eso no basta. Con eso no basta. Ahora, también leíamos que Dios ha preparado una morada eterna para sus hijos. En el mismo versículo decía, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La esperanza del creyente no termina en la tumba, y esto es precioso. Cuando nosotros vayamos a enterrar a nuestros seres queridos, sepan que allí no terminó su historia, que hay vida después de la muerte. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso es que nosotros, cuando un pariente muere, no lloramos como los que no tienen esperanza, porque esperanza tenemos en Cristo Jesús. Nuestra vida no termina en la tumba. Vamos a tener el mismo Dios que nos está guiando aquí, allá también, el mismo Dios, de vivos, no de muertos. Y lo declaramos con un gran agradecimiento, porque es por misericordia de Dios que estamos aquí y creemos en Él. La esperanza del creyente está en que Dios nos ha preparado una morada eterna para todos los que creemos en Él. Hay muchos que se desviven por las moradas terrenales y no los juzgo, porque yo he estado ahí, trabajando de lunes a domingo, olvidándome que hay un Dios para ver qué gano. Y entre más me paguen mejor, porque más gano, miles de dólares mensuales. Y eso es lo que a mí me gustaba, mientras estaba muerta por dentro. Pero Dios en su gran misericordia me mostró que esa no era la vida, que la vida es Cristo y que mi esperanza está en Él. Pablo, hermanos, en esta carta no está hablando de una posibilidad incierta. Habla con certeza, tenemos morada celestial. Dígale a su hermano, tenemos morada celestial. Este templo está decayendo. Este templo está envejeciendo, está encaneciendo, está perdiendo sus habilidades de la juventud. Pero morada celestial tenemos en los cielos, no hechas por manos de hombre. Todo aquí va a quedar, hermanos. Mire qué precioso tenemos este lugar, porque Dios pone en el corazón de cada uno limpiar, arreglar, pero todo esto pasará. Su palabra no pasa, su promesa no pasa. Y ahora yo quiero que pensemos en esto importante, que muchos dicen, pero eso de la morada celestial es para un futuro. No, hermano, no es así. Esta verdad desde ya impacta nuestra vida de manera positiva. Desde ya está obrando el Señor, porque cuando estamos conscientes de la eternidad, ya las heridas no nos dominan igual, ya la tristeza no nos llega igual, la enfermedad no nos llega igual. Desde ya nos beneficia estar conscientes de la eternidad. Yo aquí ando $1, ay, como quisiera tener más. El que piensa en la eternidad dice, tengo suficiente. Yo aquí como pan y me compro un fresco y estoy feliz con eso. Porque no estamos viendo lo que está aquí, sino quién lo proveyó. Si $1 tengo, Dios me lo dio, gracias Señor. Hay otros que dicen, es por mi fuerza, por mi voluntad, por mi inteligencia, por mi trabajo que yo tengo lo que tengo. Pero los cristianos dicen, es por Dios que tengo lo que tengo. Y de Él viene todo, por ende voy a estar agradecida por todo lo que el Señor me dé. Lo considere mi carne poco o mucho, gracias Señor por lo que tengo. Entonces, cuando comenzamos a entender que lo temporal no puede compararse con lo eterno, la eternidad comienza a hacer efecto en el presente. Ya no es solo una promesa a futuro, desde ya el Señor está obrando en mi presente, porque nuestra paz no depende de cuánto poseemos en esta tierra. Podemos enfrentar pérdidas sin perder la esperanza. Increíble, usted dice, ¿cómo esta mujer puede seguir después de haber perdido a todos sus hijos, a su esposo, viuda la mujer, pero sigue ella con gran talante en la casa de Dios? Es porque su esperanza no estaba puesta en el cónyuge ni en sus hijos, estaba puesta en Cristo Jesús. Eso hace la diferencia.
El cielo, hermanos, deja de ser solo una doctrina cuando nosotros creemos y se convierte en una realidad que nos sostiene hoy, aquí y ahora. Nuestra paz no depende de cuánto tenemos. Cuando Cristo es nuestra esperanza, entonces lo demás deja de ocupar el centro. Luego leíamos, hermanos, en los siguientes versículos: gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo reconoce una realidad, que todos sufrimos, que el creyente también sufre junto con los que no creen. ¿Cuántos han ido al hospital, han estado enfermos o recién operados y a la par hay otro enfermo y operado y usted es creyente y el otro es no creyente? ¿Verdad que es lo mismo? Estamos padeciendo lo mismo, pero hay una actitud diferente. El que está a la par se queja, que le duele todo, y usted dice: Señor, sáneme en el nombre de Jesús. En usted está mi confianza, Señor, ayúdeme. Ahí hay diferencia. Y de paso le puede predicar al que está a la par. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Pablo reconoce que todos tenemos cansancio, dolor, debilidad, luchas internas, aflicciones, procesos difíciles. Todos los tenemos. Y usted diría: ay, solo los niños se escapan de eso. Pregúntele, cuando van a la escuela también padecen. Hasta los más grandes los molestan y es aflicción para ellos. Toda la humanidad sufre. Y gime, dice la palabra del Señor. Gemir es quejarse con dolor. Pero el cristiano no vive desconectado de esta realidad humana. Pablo dice: gemimos. Pero este gemido, hermanos, no es en desesperación y sin esperanza. Este gemido es el anhelo profundo de algo mejor. Luego Pablo usa una imagen, dice: no queremos ser desnudados, sino revestidos. Desnudados habla de dejar este cuerpo terrenal, y revestidos habla de recibir la vida glorificada y eterna de Dios. Porque la esperanza cristiana no solo es escapar del sufrimiento, sino estar en la presencia de Dios, que eso es lo que queremos. El no creyente dice: sí, yo me quiero morir para que este sufrimiento acabe. Pero el cristiano dice: Señor, si yo me muero, me voy con usted. Y yo quiero vivir en esa plenitud, en ese gozo eterno con usted. El problema de muchos creyentes es que vivimos demasiado conscientes de la tierra y muy poco conscientes de Cristo. Por eso cualquier problema los derrumba. Ahora, hermanos, sabemos que no fuimos creados para vivir esclavizados por lo temporal. Tenemos que trabajar, sí, porque hay que comprar comida, hay que ser responsables. Dios nos permite vivir dignamente con eso, pero no nos vamos a desgastar demasiado en eso. Nosotros sabemos que el propósito que tenemos es mayor. Las pruebas presentes no se comparan con la gloria venidera, lo dice la palabra de Dios. Y el sufrimiento que ahora tenemos no es señal de abandono del Señor, porque a veces Dios guarda silencio en nuestros procesos, pero Él no deja de ser fiel. El que usted no le escuche cuando inmediatamente usted le pregunta no significa que el Señor haya dejado de ser fiel ni que lo haya abandonado. Cuando la mirada vuelve a Cristo, hermanos, el corazón encuentra descanso aún en medio del quebranto, porque dice la palabra: Dios está cerca del quebrantado. El Señor no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Luego, hermanos, en el versículo 5 decía: quien nos dio las arras del Espíritu Santo. La palabra arras, ¿qué significa, hermanos? Es una garantía de que la palabra de Dios se va a cumplir. Dios no solamente prometió eternidad futura, también nos dio un espíritu que mora en nosotros. El Evangelio no solo promete un gozo futuro, sino que nos da fuerzas, nos sostiene y nos da gozo hoy. Qué gozo se siente al alabar al Señor. Qué gozo se siente al venir a la casa de Dios, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, dándole honra a quien honra merece, a nuestro Dios. Y ese es un gozo que podemos sentir aquí. El Evangelio no solo es un gozo venidero, es un gozo que ya está. Resplandezcamos porque ha venido nuestra luz, la luz de Jesús. Seamos felices con eso. Es cierto, no vemos todo el panorama, solo vemos parte. Pero podemos confiar que si vamos de la mano de Dios, no nos sentimos perdidos, sino que nos sentimos seguros y respaldados. Sí hay incertidumbre, yo no sé qué va a pasar mañana, pero voy de la mano de Dios. Pase lo que pase, el Señor me va a ayudar. No caminamos solos. Luego, hermanos, decíamos algo importante en el versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. El mundo vive por vista. Si siente alegría, avanza. Si siente temor, se detiene. Si siente enojo, golpea. Pero el creyente no vive por emociones. Nosotros vivimos por la decisión de seguir a Cristo nuestro Señor. Cantamos esa preciosa alabanza que fue escrita en momentos de gran tribulación. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Con esa convicción vivimos. No nos dejamos llevar que porque estoy alegre hoy me congrego. Pero si estoy triste no me congrego. Y si me enojo yo pego. Pero si estoy contento, abrazo. No,
Nosotros nos congregamos y alabamos al Señor en todo tiempo, porque caminar por fe significa seguir confiando cuando no entendemos, seguir obedeciendo cuando no vemos resultados y seguir creyendo aún en medio de la incertidumbre. Y esto es algo importante, la fe no niega la realidad. Yo no vivo en una burbuja, yo sé el mundo que me rodea, yo sé los peligros, pero confío que Dios es más poderoso que todo lo que yo veo, porque por fe ando, no por vista. No permitamos entonces que nuestras emociones definan nuestra relación con Dios. No permitamos que nuestra bravura nos aleje de Dios. El enojo me llevó a enojarme con Dios y ya no quiero saber nada de Él. Y peor de los pastores, peor de esos líderes. No permitamos que las emociones nos alejen de Dios. Porque la fe madura se demuestra cuando seguimos obedeciendo, aún en temporadas difíciles. ¿Quién no ha tenido temporadas difíciles en su vida? Todos hemos tenido temporadas difíciles. ¿Quién estará viviendo temporada difícil? Más de alguno. Me atrevería a decir la mayoría está en una temporada difícil. Pero en todas las temporadas tenemos a Dios. Y nos va a sacar en victoria de esta también, en el nombre de Jesús. Y si no nos saca, gloria a Dios. Nos vamos con Él, hermanos. Nos vamos con Él. Luego, hermanos, en los versículos 8 y 9, Pablo decía, procuramos también serle agradables. Ya sea que estemos allá o aquí, procuramos ser agradables. ¿A quiénes? ¿A la gente? No, hermanos, agradables a Dios. Aquí la gente vive buscando reconocimiento. Ay, a todo mundo le quiero caer bien. Mire, y no le gustó lo que hice, lo que dije, buscando reconocimiento, aceptación. Vivamos para agradar a Dios. A la gente no se le puede agradar. Le doy la noticia. No se le puede agradar al 100% a las personas. Pero si vivimos para agradar a Dios, todo está bien. Todo está en orden. Pablo entendía que la vida cristiana no se trata solamente de sobrevivir hasta llegar al cielo. Porque muchas personas viven buscando esa aprobación humana aquí en la tierra, persiguiendo el reconocimiento, comparándose con otro. Ay, es que yo no tengo lo que aquel tiene, yo no soy como aquel es. No, hermanos, no podemos vivir así, tratando de construir valor en cosas externas, porque nosotros encontramos identidad en Cristo. Y cuando Cristo ocupa el centro, hermano, ya perdemos el afán de impresionar. Cuando Cristo está en el corazón, usted ya no busca impresionar a nadie. Ni siquiera usted mismo, porque usted lo que quiere es agradar a Dios. Cuando Cristo está en el centro del corazón, el ego se va por la puerta, porque ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, dice Gálatas. Entonces la eternidad cambia nuestras prioridades. Yo antes, trabajo de gobierno, sueldo fijo, esto y lo otro. Pobrecita de mí, mi seguridad está en Cristo, no en nada más. Ahí está mi seguridad. Cambiaron nuestras prioridades, hermanos. Antes era el trabajo, hoy es criar hombres y mujeres de bien para Cristo, para su gloria. Hoy es predicar la palabra, así que no desperdiciemos nuestra vida persiguiendo cosas que no van a permanecer. Y terminaba el versículo, hermanos, 10, diciendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo nos recuerda que un día, ay hermanos, todos, aquí no dice que solo los líderes, no dice que solo el creyente, hermanos, todos vamos a comparecer ante Dios. Vamos a estar delante del Señor y vamos a responder por lo que hemos hecho, sea bueno, dice, o sea malo. Y Pablo nos recuerda esto. Van a evaluarnos, hermanos. Cuando estábamos en la escuela y en la universidad nos decían, hay evaluación, no daba miedo. Pero esta evaluación, hermanos, si la hacemos de la mano de Cristo, todo va a salir bien. Dios va a examinar motivaciones, la fidelidad, la obediencia, la integridad, el servicio, todo va a ser puesto frente a nosotros. Y el Señor sabe las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos. Entonces, hermanos, esto le da peso eterno a nuestra vida diaria. Entendemos que cómo hablo, cómo trato a otros, cómo vivo, cómo sirvo, cómo respondo ante el dolor, todo importa delante de Dios. Vivamos con conciencia eterna. Cada decisión que tomo en el presente tiene valor eterno. No vivamos solo para lo inmediato y aprovechemos el tiempo que nos da Dios. Vivamos preparados para encontrarnos con Cristo. Miren que cuando dicen que va a haber excursión, hay gente que a las 10 de la noche ya tiene todo listo. Cuando los muchachos van a ir a marchar, se duermen si es posible con la ropa puesta. Nosotros, Dios nos ha advertido, velad.
Estén atentos, porque la venida del Señor va a ser como el ladrón que llega por la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora. Vivamos preparados para encontrarnos con Cristo. Ay, hermana, no, si el mundo no se va a acabar, no, el mundo pueda que no, pero su vida y la mía pueda que sí. Así que vivamos preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, Pablo nos enseña que el creyente debe vivir en esta tierra. Sí, pues aquí vivimos sin olvidar la eternidad. Así tenemos que vivir. Sí, hermanas, si aquí estamos, no vamos a negar la realidad, pero vivimos con la eternidad en el corazón. Hay una gran diferencia. Si este cuerpo es temporal, significa que va a haber dolor, pruebas y desgaste. Pero nuestra esperanza es Cristo Jesús. Cuando Cristo vuelve a ocupar el centro, el corazón encuentra paz y el alma encuentra esperanza. Y si hay algo precioso de los que van en la lectura bíblica del año, estamos leyendo Juan. En el capítulo 6:39, busquémoslo, hermano, y con esto vamos a cerrar. En este capítulo de Juan, el Señor menciona varias veces esa esperanza eterna con la que ha sellado nuestras almas a través del Espíritu Santo. Juan 6:39, si ya lo encontró, lo vamos a leer juntos. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego en Juan 6:44, un poquito más abajo, Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Que no se turbe nuestro corazón. Creemos en Dios, creamos también en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, Dios nos llamó a levantar nuevamente la mirada hacia Cristo. No sé cuál o quién de nosotros la había bajado, la había puesto en algún otro lugar. Y si no la habíamos bajado, que nos sirva de advertencia. Nuestra mirada siempre fija en la eternidad de Jesús. No podemos vivir atrapados en una vida centrada en el yo. Debemos comenzar a vivir con la eternidad en el corazón. Porque va a llegar el día, hermanos, donde ni el dinero, ni la fama, ni las posesiones van a valer de algo. Todo se va a terminar. Esos que se creen grandes y fuertes por cargos públicos que tienen, un día va a acabar. Los que se sienten fuertes por la juventud, porque levantan pesas, todo eso se va a acabar. Los que se sienten poderosos porque tienen a su nombre la mitad del país, todo eso se va a acabar. Pero hay algo que permanece. Y eso es la promesa del Señor. Así que, hermanos, reconciliémonos con Dios. Busquémosle, hermanos, mientras Él pueda ser hallado. Volvamos a la fidelidad y dejemos la tibieza espiritual. Los hermanos nos pueden ver, pero la mirada que cuenta es la de Dios. Si estamos tibios, hagámonos calientes, en el nombre de Jesús. Porque el cielo es real, la eternidad es real, y Cristo, hermanos, es y seguirá siendo nuestra única esperanza. No corramos a ningún otro lugar. Nada ni nadie nos puede saciar. Solo Cristo sacia nuestras almas. Le agradecemos a Dios y también a los que nos han sintonizado. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Y con amor genuino de Dios en nuestro corazón les decimos: aquí tienen una congregación para que ustedes aprendan junto a nosotros de las enseñanzas de Cristo para salvación y beneficio a nuestras almas. Dios les bendiga. Y nosotros, hermanos, oramos. Esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.